Y terminamos con una preguntita porque el tiempo ya es... Y no hablamos de la película. De eso se trata. Bueno, La compañeros. nuestra sección se va a llamar No vamos a hablar de la película, hablamos de otras cosas. No hablamos. No hablemos. Hoy Bueno. no hablamos de. Vamos a empezar los programas así. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa. Reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. Potreros con más frijoles es lo que aquí se reclama. Pa'l pobre una buena cama y un cielo con arreboles. La esperanza de Violeta Parra. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast Super 8. Hoy con una película Buenísimo. buenísima, se llama No, de Pablo Larraín, del 2012. Una película que habla o se da en el contexto del plebiscito del 1988 contra Pinochet en Chile. Datos importantes de esta película: fue la primera película chilena nominada a un Oscar a Mejor Película Extranjera. Bueno. Como les decía, pues se centra en la campaña del no, por eso se llama el título No, en contra de Pinochet para que continuara en el poder. Y como para tener algo así como claro, que se dieron cuenta ustedes también, utiliza una estética como de un documental, ¿no? Sí. Recreando ese cine o ese cine que se hacía en los años 80. Bueno, empezamos con las impresiones. Mira que frente a eso, a propósito de eso, también como que la foto, yo no me había dado cuenta, pero también es como entre eso del documental de los 80, pero esas filmaciones también muy caseras, de formato casero, entonces como cada videocámara. vez, sí, cada vez que, por ejemplo, en las luces, cuando son luces directas, se glitchean las luces. Entonces genera un efecto re bonito, incluso sobre la luz que cae sobre la gente hay unos glitcheos re bonitos. Chévere, Está re chévere. Y tiene también... Con intención, ¿no? Muy intencionado. Sí, claro. Y también los colores de la misma película tienen como ese sentido de esos 80. Y bueno, y la cámara en mano. Cámara en mano, sí, La también. cámara en mano, que hay mucha cámara en mano, que hay unos zooms de ida y vuelta. Muy nosotros también. Nuestros capítulos tienen mucha cámara en mano, mucho... y me acordaba también de este movimiento de Dogma 95 que hace Lars von Trier, Thomas Vinterberg y bueno, hay otros directores ahí que tiene un manifiesto sobre esto de la cámara en mano, sobre las mezclas del sonido, sobre los escenarios, sobre la luz. Como un cine más como de natural, documental, más natural. como de... Sí. Más natural, sí, creo que eso está por ese lado, ¿no? Como de las mismas cosas que van pasando en la escena, como poderlas capturar. Esos micromovimientos, cositas por el estilo, interesante. súper bacán. Bueno, yo les cuento que para mí es como la tercera vez que veo la película, vamos a hablar de las veces. Uy. Las veces, Sí, las nuestra veces. sección Esta favorita. sección favorita de todos los Por favor, inicios que de- salga un de los cartel que diga podcasts. las veces de... Las veces de Juan. Póngale así la sección. Pero pasó algo esta vez diferente, y es que la vi con una visión un poco más crítica. Y tengo varias cosas por claro. decir también, ¿no? Digamos que ha sido una de las películas que me han gustado realmente cuando lo vi la primera vez. Además, a Miguel García me parece que es un actor Buenísimo, muy bueno. muy bueno. Entonces, digamos que en cierta medida he seguido un poco lo que ha hecho. Pero esta vez sí hay unas críticas que le tengo a la película interesantes que más adelante hablaremos. Impresiones iniciales, compañeros. ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues yo... No, pero la primera vez. La No, primera vez. no es mi primera vez. Ah, En bueno, este bueno, caso no ya importa. es la segunda. No está No, una peli que pues Quiero hacer desde un donde anuncio. uno la mire es interesante, ¿no? Empezando este tema de cómo se estaban jugando algo tan retroimportante en Chile en ese momento, ¿no? Creo que eso es algo que
desde el principio la peli te muestra que la decisión que se están tomando pues es realmente trascendental y de ahí te empieza a engomar y empiezas como qué es lo que pasó, ¿no? Obviamente pues ya uno revisa la historia y demás y pues sabe lo que pasó, pero pues es chévere escudriñar un poco pues los diálogos, esas tensiones que se generaban, tanto de la misma gente que apoyaba a Pinochet como lo que pasaba al mismo interior del Partido Comunista en ese momento, ¿no? Pues obviamente la película nos muestra un pincelazo, pues, porque pues me imagino las discusiones en ese momento pues tuvieron que haber sido bien heavy, o sea, tensiones bien fuertes en términos de cómo poder brindar este mensaje y pues cómo ganar algo tan importante y trascendente para el pueblo chileno en ese momento. Chévere. Segunda vez, sí, señor. Segunda vez, bueno, sí. La segunda vez también es interesante. A ver, GC, esperen. Se pone bueno esto. Redoblantes. Se pone nervioso. A diferencia de las otras películas que conversamos recientemente. Digo, No, espera. Espera. ¿Es la primera o la segunda vez de Juan? Hagamos apuesta. ¿Qué crees? No, yo creo que se la ha visto más de 2 veces. Yo ¿Sí? creo que la ha visto más de 2 veces, sí. Ok. A ver, Yo creo que ok. es la primera vez. ¿Tú crees que es la primera vez? Sí. Dale. Yo ya sé, entonces no. Bueno, no. dale. Y nuestra cámara que Haciendo apuestas y ya sabe el resultado, Sí. ¿qué tal? es mi primera vez. ¿A lo bien? Nah. De hecho la venía viendo. Cuando venía a Braga. Cuando venía para acá, sí, mi primera vez, no la había visto, ¿sabe? No, Vea, además pues. creo que ni sabía que existía la película hasta que la mencionaron acá. Me Esa parece es una de las grandes bondades de este podcast. Sí, Sí, yo sí, creo sí. que la gente que nuestros 3, 4 fieles seguidores estarán viendo mucho cine como con nosotros. Algo que dijo Willow me pareció muy bonito y creo que es una película que a uno está tan bien hecha que uno no puede tener mucho contexto de lo que ocurrió en Chile, no puede entender nada del pasado chileno, puede Desconocerlo, estar sí. como en otra configuración de lo que piensa la historia de Chile y va a poco la película uno lo hace entrar en la historia chilena. Le hace entender a uno que hay una dictadura, le hace entender a uno que hay una oposición, le hace entender a uno que hay oposición, también le hace entender a uno que hay asesinatos por parte de las fuerzas militares chilenas, o sea, un montón de cosas que se dicen sin intención de decir, que es un poquito también la apuesta del mismo publicista que sale en la película, es no digamos las cosas como Tan predeciblemente se espera a la gente que las digamos, ¿no? Sino es una película, a mí me parece una película muy inteligente, porque te ubica a ti en una situación sin ser panfletario, pero te va contando la persecución, te va contando también la vigilancia, te va contando también el exterminio, de una manera muy bella que es pues desde la historia de la publicidad en este momento del plebiscito chileno. Entonces me pareció muy bien lograda, muy buena por demás, no la había Sí. visto y la recomiendo totalmente. Total. Sobre todo para momentos coyunturales como este en el que sale este episodio, pero yo creo que todo momento uno se cansa, ¿no? Yo creo que desde que tengo memoria he escuchado esa palabra coyuntural y siempre estamos en un momento coyuntural, pero el ejercicio de las elecciones cada 4 años, cada momento siempre es coyuntural porque va a marcar Sí. por lo menos el porvenir. Estamos en proceso Entonces, electoral en ese momento en Colombia, entonces Sí, también sí. tiene la intención este capítulo. Cuando lo vean, de pronto no, pero bueno, tiene esa intención. Pero en su país, porque seguramente Claro. nos ven en otras Sí, latitudes, sí. están en elecciones. Estamos en entonces, elecciones. Entonces es bonita la peli. Genial. La recomiendo Sí, mucho. sí. A mí no es la primera vez de esta peli. ¿Qué? Soy el único atrás. ¿He tenido alguna película aquí primera vez? Sí, la del episodio de... ¿Anterior? El Ley de Herodes, ¿no? Sí, la ley Sí, de sí, Herodes, sí. Y a mí lo que me gusta de esta película es la posición del marketing y de la publicidad en la política. Sí. Me parece que eso es fundamental y nos ayuda a comprender un poco que cada cosa que nos sale en redes, porque en ese tiempo no existían las redes sociales, pero ahora sí en noticieros, en prensa escrita,
estaba intencionada. Hay alguien detrás de eso, hay unos intereses detrás de eso y hay un equipo gigante de publicistas. Aquí vemos a uno que me parece bien interesante por varias cosas, que está pensando además, diciendo aquí tiene que ganar el que me está pagando a mí, sea quien sea, no me importa, ese es el que tiene que ganar. Entonces nos pone esa situación de la publicidad. Hablaremos exactamente un poquito más adelante. Y eso es lo que más me gusta de esa película. Sí. Eso es lo que más me gusta de esa película, además porque, adelantándome tal vez algunas preguntas, no sé, hay un desinterés del publicista protagonista de esa película como por lo político. Sí. Hay unas cositas que él dice que yo digo, a este man nunca le interesó si gana el sí, si gana el no. Él quería hacer su campaña publicitaria, su trabajo a final de cuentas, y que quedara bien. Pero entonces sí, esas son mis primeras impresiones sobre Chévere. la película. Bueno, comentarles que esta película hace parte de una obra de teatro. Es basada en una obra de teatro que se llama El Plebiscito, de Antonio Scarmeta. Y vamos a empezar con ese personaje, ¿no? Con nuestro René Saavedra, que es el publicista que trabaja para una empresa de publicidad que le hace la campaña al sí, ¿cierto? Entonces es como esa dualidad de dos personas trabajando en la misma empresa, el dueño y el creativo trabajando en las campañas completamente diferentes. Allí, frente a eso, creo que lo más, digamos, tensionante en la misma relación es que el dueño de la compañía es el que está apoyando el sí, ¿no? Está metido y hablando con los duros de Pinochet, con toda la militar, con Pinochet y demás, pero es uno de sus empleados el que está apoyando la causa, o bueno, digamos, no sé si apoyando, pero pues yo creo que después se empieza a enrolar mucho sobre esa misma palabra, pero que empieza a trabajar frente a esa campaña del no. Entonces creo que ahí hay una apuesta interesante frente a cómo la base entra a movilizarse para pues realmente poder tener pues unas elecciones diferentes y obtener un resultado diferente, ¿no? Porque ahí muestra diametralmente el poder de un lado a otro, ¿no? O sea, insisto, el jefe y el dueño de la compañía de publicidad era el que se sentaba en la junta y el otro, más un trabajador, muy buen trabajador, se veía que mostraban de su trabajo, pero pues así mismo es como empieza a tener esa lucha y esa pugna por poder ganar el plebiscito. Y hablo de la obra de teatro porque sí siento en algunos momentos que la película está muy ficcionada hacia cosas muy teatrales, ¿no? Ese conflicto entre el jefe y el empleado, la guerra por saber quién va a ganar, ¿sí? Y al final un poco el reconocimiento a René por haber sido, pues haber ganado, ¿no? Y entonces siguió trabajando en su compañía, pero ya con un... lo venció al jefe, ¿no? Bueno, sí. Una cosa que me parece muy importante también poder pensar, y que para empezar este diálogo, es la palabra no. La palabra no con una connotación negativa. No, claro. No. La palabra no, una connotación negativa. No. Y como la campaña de René, la campaña empieza tiene 15 minutos para contextualizar y fue real. La película utiliza material propio de archivo, por eso lo hace ver un poco medio documental real. Y tenían 15 minutos cada campaña para mostrar en televisión. A las 11 de la noche, 12 de la noche creo que ahí dicen. Sí, creo que es a 11 de la noche. Y 15 minutos empezando por el no y después 15 minutos por el sí, dando continuidad al sí. Y René se da cuenta, claro, lo contratan para eso, o bueno, apoya esta campaña y termina dándose cuenta que pues hay unas personas que quieren mostrar todo lo malo de Pinochet para hablar del no. Y él voltea la historia, ¿no? Él dice, hablemos de la esperanza, hablemos de alegría, la canción que tanto se nos pega y que se les pegó a los chilenos porque la canción fue real. La alegría ya viene. Sí. Pero que descoordiné. Bueno, la música no es... Sí, no es vean la de alguien nada más acá. Y entonces, claro, ahí me parece interesante cómo la campaña se voltea hacia algo más esperanzador y algo de alegría. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ven esa situación porque termina siendo una campaña publicitaria, ¿sí? Claro, a mí me parece que ahí ocurren varias cosas. Una, que obviamente la dictadura estaba detrás como de una necesidad
de relegitimarse. Entonces trata de abrir lo democrático, no, lo democrático, así también es la democracia, para decir, bueno, la gente puede decidir y la gente va a decidir, pero entonces no vamos a poner el sí, sino el no, que también tiene que ver con el discurso. Entonces háganle campaña al no, a ver qué tan fácil es, porque está asociado a la negatividad, a la negación. Entonces, claro, yo creo que ahora es más agudo, pero eso de la negación siempre es como, ay, no podemos decir no. Entonces, para decir no, toca inventarse por allá y dar un montón de vueltas. Una positividad tóxica también repaila. En ese tiempo yo creo que era menos, pero también estaba ocurriendo. Es como, bueno, tienen que hacerle propaganda al no y van a hacer esa publicidad cuando ya casi nadie esté viendo... Exacto, televisión. Están dormidos. A ver cómo les va. Y pues bueno, tiene esa cosa. Pero nos muestra como la grandeza de este publicista. También por las vueltas que le da a la imagen sobre lo que no es la dictadura, la oposición, porque si bien que ahí están las discusiones de los cuchos de los partidos comunistas, ¿sí son los comunistas? Sí. Los socialistas, ellos dicen. Que con el publicista, que es como el jefe de esta campaña, es como... Pero tenemos que hablar de los asesinados, tenemos que hablar, es que a mí me mataron mi amigo, mi pareja, que no deja de ser algo menor. Y me parece que es interesante también por eso, porque pone una tensión entre dos cosas que tienen mucha validez. Como que tenemos que mostrarle a la gente una situación, pero ¿será que sí es la forma volver sobre los muertos? ¿Será que se nos pierden? ¿Será que no? Y me parece que ahí genera una tensión interesante. Yo creo que frente a eso hay algo súper interesante en términos, más allá del publicista, es cómo el ejercicio de la publicidad y del mercadeo tiene unas lógicas tan bien construidas que pueden hacer que las personas cambien de X o Y decisión frente a algo que esté pasando, ¿no? Entonces, claro, ahí el publicista pues lo toma muy bien y se da su lucha por cambiar el diálogo, el texto que está viviendo Chile en ese momento, ¿no? Porque al final les está proponiendo algo totalmente, pues, totalmente no, pero sí gran parte de eso es totalmente contradictorio frente a lo que vivieron los chilenos de generaciones anteriores, porque pues se entiende también que hay una brecha generacional entre los que están liderando la campaña del no con el que la está liderando, ¿no? Entonces ahí hay unas apuestas bien interesantes en términos de cómo vendemos otra cosa, ¿no? Y pues cómo lo logra. Que al final de cuentas hay un ejercicio simbólico con las madres, ¿se acuerdan cuando No, pero cuando esta escena de las madres en uno de los episodios que están como bailando una sola, y ahí es cuando se le da ese momento quizás más simbólico a esas pérdidas que se vivieron en su momento. Sí, yo también lo decía un poco porque yo sentía, y la pregunta que hacía René al principio era, ¿vamos a ganar? Y creo que era el imaginario en el momento, lo que decía ahorita Joaco, creo que la gente creía que no iba a ganar, que el no iba a ganar. Sí. Por lo mismo, por ser una palabra. Negatividad ahí. Y entonces incluso... Era como un ejercicio para simplemente concientizar a la población y creían que se iban a robar las elecciones también. Era una cuestión como, claro, Pinochet 15 años en el poder, más de 15 años en el poder, se le da por decir, abramos esto y ustedes decidan. Ellos creían en un primer momento que no iban a ganar. Ya sabemos cómo terminó la historia, pero... interesante esto de voltearnos un poco a esa visión de hablar de la esperanza en medio de todo lo duro que fue la dictadura en Pinochet. Hay algo cortico, se pillaron, bueno, quién sabe cómo hayan sido esas reuniones, pero pues las muestran que la derecha, el establecimiento en ese momento estaba muy confiado y tranquilo frente a lo que iba a pasar, ¿no? Esto va a dar tránsito, listo, y vamos a continuar, ¿no? Como que nunca se esperaron que fuesen a perder. Y creo que ahí, o sea, es como, al final de cuentas, tampoco, pues le metieron la ficha, digámoslo así, coloquialmente, frente a esa publicidad y a esa campaña, y dejaron ahí que las cosas fueron pasando. E inclusive se ve muy claro
cuando empezaron a ridiculizar las apuestas que estaba haciendo el ¿no? Sí. A tomarlas en son de burla y demás, pues era como, o sea, no hay un argumento frente a la discusión que se está planteando, sino pues vamos por lo más rastrero y ridiculicemos a esta gente, agredámosla de alguna otra forma y ya, simplemente con eso basta, ¿no? Sí. Jesús creo que quería hablar hace rato. Tenga la idea, tenga la idea. Creo que el consenso es que ya no hable yo en los episodios. ¿Voy yo? Sí. Sí, dale. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Doctor. la pregunta de él me parece Licenciado. muy... Dígame, licenciado. Licenciado, sí, señor. Me parece muy interesante en la medida en que nos ponía a pensar en la relación que hay entre política y visualidad, ¿no? Bueno, también publicidad y marketing, pero sobre todo esto es una idea de lo visual que me parece está muy bien trabajada en la película y no por nada los dos personajes principales creo yo que son el publicista que Jefe. es el que es el empleado que va hacia el no y el publicista jefe que Es trabaja para el sí, pero que sabe que el otro tiene tanto talento que cada nada que lo reta le dice, bueno, écheme, ya, si no le gusta que yo esté asesorando, porque inicialmente es una asesoría, Sí. no es nada más, dice, pues sáqueme, pero el man sabe que a la vez lo está haciendo ganar tanta plata por los comerciales que produce, por la manera de introducir, Por el mimo que siempre claro, utiliza. por utilizar payasito, ciertos sí. lenguajes ahí en el marketing y en la imagen tan interesantes que dice, no, es que yo no voy a prescindir de usted por más de que sea un contrario, pero es que usted tiene claro muy bien qué es lo que tiene que hacer. Y después él se vuelca a hacer la campaña del sí, que también en algún momento le dice, no, yo también es una asesoría, es un punto de vista que me pidieron como externo a la campaña del sí. Entonces son dos publicistas pensándose un ejercicio de elección política, que no es menor, porque se están disputando cómo construimos la imagen de un lado y del otro, ¿sí? Tanto así que en algún momento uno de ellos le pregunta, bueno, el que va por el sí le dice, oiga, ¿qué tal estuvo? Y el otro, nada, eso fue una basura, no sé qué, bueno, se enoja, pero a la larga era como buscar el reconocimiento de decir, ¿qué tal estuvo mi trabajo en relación a su trabajo? Y creo que siempre fue una disputa entre publicistas. Sin embargo, me parece importante la pregunta que hace él, y eso era una cuña que quería hacer como de contar la película, y es cómo se instaura una imagen en la gente, ¿sí? Cómo se instaura una idea, no solo una imagen, una idea tras una imagen en la gente, y creo que la película le apuesta muy bien a eso, que usted no tiene que decir lo que quiere decir para poder decir eso, sino juegue con otras ideas, con otros colores, porque en esta película me pareció que jugaron a tantas cosas bueno, la película muestra, ¿no? Cómo jugaron a tantas cosas en este instante en materia de publicidad, que y el personaje lo dice muy bien, no mostremos la barbarie, no mostremos la persecución, mostremos otra cosa, porque necesitamos instalar una idea en la cabeza de la gente para que vote por el no, ¿sí? Porque, en esto yo he sido muy repetitivo en varios espacios, creo que en este podcast no lo he dicho, que a veces tenemos una idea, es que la gente no conoce lo que pasa. Y yo creo que el publicista a la larga no es que sí conoce. A mí me ha ocurrido, a todos le ha ocurrido, porque le vamos a hablar de lo que ya conocen, ¿sí? Más bien hablemos de la posibilidad de lo que puede ser Las Chile, cosas, sí. ¿sí? Si votan por esta opción, ¿sí? Más allá de mostrar la persecución y la tortura que ya han vivido. Entonces hay una apuesta bien interesante sobre eso, y es cómo yo combato un régimen de visibilidad. ¿Por qué? Porque el régimen de visibilidad lo tiene la dictadura chilena, porque está coaptando todos los medios de comunicación por 15 años. Son dueños de todos los medios. Me van a dar 15 minutos al día, ¿no? ¿O era por semana? No, al Al día para poder salir. ¿Qué voy a hacer ahí? Como uno con 15 minutos, y eso en algún momento lo dice en la película, como en 15 minutos rompo 15 años. De una imagen que se instaura diario. Entonces me parece muy buena la manera en que esta película va construyendo esa historia, ¿no? Venga, la creatividad, la imagen, la imaginación, y cómo la visualidad ahí se ve disputada, ¿no? A la larga es una disputa visual, y que en esa disputa visual nos muestran todo un ejercicio de elección política en Chile.
Que claro, que te termina saliéndole el tiro por la culata a Pinochet, pero creo que a la larga también fue una forma de legitimar la propia dictadura, ¿no? Pero bueno, eso podemos conversarlo después. Pero esa era mi respuesta a lo que decía Eder, que me parece chévere esa pregunta. Waco tenía... Sí, como dos cosas. Uno, frente a esa disputa que le llega al publicista entre el pasado y el futuro. O sea, la propaganda, todo el marketing que se está pensando es entre o nos aferramos al pasado y desde ahí hacemos propaganda o nos aferramos al futuro. Y ahí es como cuando resplandece otras cosas. Pero también porque hay una desmotivación. Hay una desmotivación, hay una idea de que no hay futuro porque estamos en una dictadura que no va a permitir que esto avance, o sea, que esto está caído. Que la película no lo muestra, pero la dictadura iba a ganar con el sí y ganó también con el no, y ellos lo sabían. No es como relajarse, sino como hemos construido un Estado que mantenga a la dictadura. Así, y eso fue también, por eso lo decía ahorita, con la democracia. O sea, a pesar de que ahí ganó la democracia, porque ganó la gente, y al final como que nos tratan de mostrar que querían como hacer fraude, y como que abandonaron a Pinochet. La postdictadura en Chile era Pinochet gobernando en las sombras, y Chile hoy sigue con una constitución que se escribió en la dictadura y que mantiene la dictadura, y que ahora tiene un presidente que es un personaje bastante que lo particular. Reivindica a pesar de ya su fallecimiento. Yo leía, cómo reivindica la figura de Pinochet. Yo leía en estos días 2026 frente a las dictaduras, y es que algunas dictaduras cayeron por la muerte del dictador. Se enfermó y se murió, ¿cierto? Caso de España con Franco. Y varias dictaduras latinoamericanas. Y otras dictaduras, fue una revolución realmente fuerte, por no decir que violenta, en contra del dictador, ¿cierto? Chile fue un cambio de la dictadura a la democracia raro. Realmente nunca, sí, es como lo que leía, ¿no? Realmente pues, nunca, tranquilo dentro de comillas gigantes. Lo visible, sí. Pero decían eso, realmente Chile salió de la dictadura tan fácilmente que realmente no hubo un proceso fuerte en contra del dictador, ¿sí? Yo estaba mirando las estadísticas, mira, fueron 3.967.000 votos del no contra 3.119.000, realmente fue un empate, fue casi un empate, ¿sí? Es posible que en ese momento tengamos a mucha gente, y lo tenemos por el presidente que está actualmente, se tiene en ese momento con el presidente que está actual en Chile, que todavía hay una gran fuerza de Pinochet en el país. Claro, es que habrá que preguntarse, no sé si este sea el lugar, si el problema no es más bien la democracia. Es que a mí me parece que nos han hecho creer que la cúspide de una sociedad es la democracia, sí. Pero en lugares como, pues en todos los lugares donde está la democracia se ha demostrado que persisten unas desigualdades sociales, persisten la violencia, o sea, entonces la pregunta es, si llegamos a la cúspide de nuestra sociedad con una institución que llamamos democracia, ¿por qué sigue ocurriendo esto? Entonces, hay unas tensiones interesantes, y por eso es que yo pongo tanto... para poder hablar de eso, sería interesante. Puede ser. Entonces ahí yo digo, pues claro, ¿será que sí pasamos en algún momento de la dictadura a la democracia, o siempre fue una democracia adaptada a la dictadura que sigue estando allí? Lo que necesita Chile es pues un sistema que lo definan los ciudadanos allá, bueno, no sé. En la película hablando de eso, ¿no? Hay un punto en el que se preguntan por la democracia. Entonces, se están peleando dentro del partido. Bueno, no vamos a decir el Partido Comunista, porque entiendo que él no reunía varios partidos y aspiraciones políticas en ese momento. Pero sí hay una pregunta que se hacen, y es, oiga,
la democracia la estamos vendiendo cuando el publicista presenta por primera vez su idea de comercial o de propaganda. Le preguntan, pero es que yo no quiero ver o le dicen, no, más bien, no le dicen, le alegan, la democracia no puede ser un producto. Le dicen, es que la democracia no es un producto. Y él dice, bueno, no importa, llamémosla concepto. Ya, como quieran, eso no es relevante. Sí, esa palabra no importa. Él dice, acá nos estamos jugando la publicidad de la idea del no. ¿Sí? Entonces, lo que dice Joaco me hace pensar en, creo que lo hablábamos en la película anterior de la ley de Herodes, hay palabras que se vuelven un lugar común, ¿sí? Y creo que la palabra hoy que menos dice cosas y que más lugar común es, tenemos fans por acá pasando frente a nuestra. Saludan por la ventana. Mentiras. Es la palabra democracia. Creo que hoy todos depositan allí sus aspiraciones, sus deseos, sus ideas macabras, porque si nos devolvemos Sus un ideas poquito... macabras. Los discursos políticos están marcados por la Sí, a palabra. los discursos Todos. de tanto Una hoy promesa de democracia. claro, de extrema derecha, del fascismo, de un montón de figuras o ideales o aspiraciones, voy a nombrarlo así aunque sea otra cosa, aspiraciones políticas, usan la palabra democracia. ¿Sí? Todos defienden la democracia. ¿Y quién le va a decir no a la democracia? ¿Cierto? Entonces se volvió un lugar común tanto como para atentar contra ciertos derechos, pero también para defender esos derechos. Entonces sí creo que hoy la democracia, más que ser una construcción de Estado, una construcción de pueblo, es un producto. Es una palabra que yo uso para poder ser elegido y que me elijan. Pero más allá de eso, creo yo, no significa nada. Yo también peleo mucho con esa palabra, con esa idea y con esa manera en que la democracia nos sigue condenando, ¿no? Eso no quiere decir que no vea bondades en su teoría, ¿no? En su manera de estar construida. Sin embargo, sí creo que la película lo muestra muy bien, y es que lo que menos importa es la democracia. Lo que importa es otra cosa, y en esto lo que importa es cómo hacemos, o más bien, cómo entendemos mover una masa. Eso es lo que se está disputando en realidad, cómo la imagen puede ser tan potente para movilizar a un país hacia una idea. Voy a botar la siguiente pregunta porque tiene poco que ver con lo que estamos hablando. Ya hemos respondido algunas cosas, pero varias escenas se muestran estas discusiones entre los publicistas de lado y lado, ¿no? Con los militantes. Por un lado, los de Pinochet, y por otro lado, los que ya hemos hablado de la campaña del no. Y a mí me ha dado la impresión de que eran iguales en sus tradiciones, ¿sí? Señores muy ancianos, o los militares ancianos, Dogmáticos tradicionales, sí, de lado y lado. Sí, y yo sí, decía, sí. claro, y llega la publicidad, hacen ver un poco también que la publicidad es algo como que no, es algo más nuevo, ¿no? Siento yo que la película también muestra un poco que estaba llegando a Chile. Claro, porque además el personaje es exiliado, al parecer como que se formó en otro país. Sí, como que no tiene que ver con la política por eso, porque viene de afuera. Hay unas tensiones que se ven ahí entre los publicistas. Por ejemplo, para contextualizar un poco, la imagen de Pinochet fue cambiada del uniforme militar al uniforme paño. Según la película, por publicidad también, ¿sí? Esas tensiones, ¿cómo las ven? La lógica, y también esta lógica de la militancia política versus la publicidad. A mí me parece eso un poco extraño. Yo sentía en el fondo que es una manipulación de masas, como dice Juan, ¿sí? Y se juega con eso. Yo quisiese señalar dos cosas, digamos, frente a lo que estás diciendo, Jisoo, y esto de manipulación de masas. Yo siento que el ejercicio desde lo político hoy en día, en cualquier parte del mundo, tiene que ver mucho con, más allá de la imagen que se está creando, es con la narrativa que estamos creando frente a X o Y situación que está viviendo el país o determinada población, ¿sí? Y pues claro, hay un tema de lucha y de pugna porque pues generalmente los medios están con el establecimiento, ¿no? Y pues lo que decía Joaco bien al principio del episodio, hoy en día ya han evolucionado y ya estos medios no están solo impresos o en unos espacios muy específicos
sino que están en las redes sociales, están en YouTube, están en el partido de fútbol, están en todas partes haciendo que, digamos que una mentira repetida 1.000.000 de veces es probable que se vuelva una verdad, ¿no? Y cuando a mí me dicen algo muchas veces, pues empieza a cambiar esa concepción. Y quisiese centrarme en el papel de estos elementos en términos narrativos, cómo un adjetivo puede llegar o no a cambiar algo, ¿sí? Yo, por ejemplo, sigo mucho un programa de La Base de Pablo Iglesias, español, donde hacen constantemente esta pugna entre pues, los medios tradicionales y pues unos medios que quizás están defendiendo algunas otras ideas, y es claro, latente, cómo se muestra algo, por ejemplo, todo lo que está pasando en Gaza, lo que va a empezar a ocurrir ahorita con el Líbano, como esto se dice ahora que es un espacio para promover la seguridad aún de Israel, siendo Israel el país que viene atacando, ¿no? Y como eso es algo bueno para Israel, pero las personas que están muriendo no son terroristas o estaban planeando un atentado, y no muestran tampoco que en muchos casos eran niños, eran niñas, eran personas del común, ¿no? Pero entonces, claro, como esta pugna por yo publicarlo acá con X o Y palabra muestra esa legitimidad de algo que sabemos que no está pues bien, ¿no? O sea, planteando ese ejercicio con Israel, no sabe, o sea, cuánta gente está muriendo porque según esta gente dice que está en un documento, en la Biblia y demás, y ellos son los dueños de eso, pero pues antes de eso hay unas vidas, y creo que Dios, el mensaje más grande que tiene es, pues todos tenemos la posibilidad de vivir y pues Él nos ama a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo alguien puede matar? En fin, pero pues es el tema de cómo lo plasman en estas cosas y cómo eso cambia, pues el discurso y la forma de ver algo y de comprender algo, ¿no? Y que nos sesga de alguna u otra forma frente a lo que pensamos o no. A mí lo que más me parece interesante de lo que está diciendo Willow y que se ve en la película es cómo se construye una narrativa, ¿sí? Y pareciera ser que las narrativas ya vienen instauradas, ya vienen preelaboradas, pero no, la película nos muestra es cómo se construye, ¿sí? Y un poquito lo que decía ahorita, no me acuerdo si era Joaco o Eder, la manera en que todo está pensado para movilizar algo en el sujeto. Eso quiere decir que la narrativa detalle, ¿no? Produce subjetividades, ¿sí? Y al producir subjetividades, produce maneras de ser, actuar, pensar y hacer. Y eso es algo muy serio en la medida en que hasta qué punto realmente tenemos autonomía, ¿sí? Si a veces producen también el deseo, si producen también las aspiraciones, si producen también la manera en que nosotros estamos pensando, porque la narrativa es construida. Acá me ponen entonces a pensar en la idea de la verdad, ¿sí? Y es, claro, estamos en un momento de posverdad y todo este cuento, la idea de la verdad. Creo que a la larga no importa la verdad, lo que importa es cómo se cuente, y eso es lo narrativo. La narrativa. Decía en algún momento acá, decía Márquez, el hecho existe. Por ejemplo, en este cuento que es este cuento que es precioso sobre Crónica de una muerte anunciada, bueno, que novela, no sé, por su extensión. Cuentovela. Sí, cuentovela por su extensión, porque dicen que es muy largo para hacer un cuento y muy corto para hacer una novela. Siempre, desde el principio sabemos que se va a morir, ¿sí? Y no nos importa. Sí, lo que nos importa es cómo nos cuenta que se va a morir. Sí. Entonces eso me hace pensar un poco. Claro. Me hace pensar un poquito. No importa la verdad, lo que más nos interesa es cómo se construye esa narrativa para contar esa verdad. Y eso es un punto. El segundo punto de lo que dice Willow me parece importante porque hoy mediáticamente estamos saturados, y eso lo hablamos en algún episodio de lo que pasó de la aniquilación, porque eso es lo que ha sido del pueblo palestino, de la invasión a Oriente Medio por parte de Israel y Estados Unidos, y creemos aún muy ingenuamente que la gente no sabe que eso está pasando. Yo creo que sí sabe. Y que saben que, o sea, y piensan que los están defendiendo. Exacto. Yo creo que gran parte del mundo dice eso está mal. A mí me sorprende es cómo hoy
pareciera ser que eso es un objeto de consumo, ¿no? Entonces, bueno, voy a saber ver qué pasa en Gaza. Sí, voy a ver qué pasa en Gaza y entonces me ¿Cuántas pongo bombas a cayeron? scrollear. ¿Sí? Es como, no importa que estén matando gente, importa es scrollear. Y a mí se me parece a veces muy, muy, como, no sé, sospechosa la idea de que nos han hecho creer que la posición más radical que podemos tomar hoy es subir un Estado. ¿Sí? Es como todo esto volvió, hay una discusión mediática, pero no hay una discusión en real de fondo de tomar una posición, de generar un activismo serio, de tomarse vidas de hecho, no. La posición más radical que hoy nos han obligado a hacer es tomar un Estado, porque parece ser que hoy la verdad es más un objeto de consumo que un objeto pragmático o que una realidad de configuración política. Y eso es la construcción de narrativa, y la narrativa que hoy imperia para mí es visual, ¿sí? Es decir, hay un imperio sobre lo visual excesivo. Entonces, y eso nos creo de cierta manera, nos ha hecho volverlo más ficcional que real. ¿Por qué? Porque como lo veo, bueno, creo que es verdad, pero creo que también es un objeto de consumo y eso nos confunde como humanos, como sujetos, y no logramos hacer nada con eso, ¿sí? Entonces a mí me sorprendía mucho en como uno veía cómo estaban matando niños, profesores, activistas en Gaza y ya, o sea, a los ojos de todos, en nuestros celulares, con videos, o sea, como que la vaina no es de él que lo muestren, sino que la vaina es que no pasa nada cuando igual lo muestran y no pasa nada, ¿sí? Claro, eso ha terminado por un rechazo global, eso sí, me pareció interesante como ese otro giro, que ha llevado a que estas acciones pierdan legitimidad, pero más allá de eso pues no ha pasado nada, ¿no? Que es condenar y subir el Estado diciendo yo no estoy de acuerdo con esto que sucede, pero es bien chévere lo que dice Willow en la medida en que nos ponía a pensar en hasta qué punto la verdad importa y más bien lo que nos interesa es cómo se construye esa narrativa sobre la verdad. Mantenerme ahí a costa de todo. Sí. O sea, es algo súper... Dale. Yo a propósito de eso, también quería decir, claro, nos han hecho creer que la información y los medios nos dan información neutral. Y cosa que no pasa. Y claro, neutral, hay alguien detrás de eso. Y que hay varias organizaciones que a veces hacen como ese ejercicio de decir, ¿de quién es este medio? ¿De quién es esta red social? ¿Qué está priorizando que vea la gente en esta red social? Porque todo eso está milimétricamente calculado. O sea, lo que está en las redes y lo que más nos sale es lo que el dueño de esa empresa y las políticas de esa empresa quieren que nosotros veamos. Porque ¿Será que quieren que vean este podcast? Y están detrás también de crear esas narrativas, claro. Entonces, ahorita Jisoo hablaba de la verdad. Claro, hay una verdad para el dueño de X y es como, no, es que hay que acabar con Gaza, hay que acabarlo. No está bien, son terroristas, ¿verdad? Y esa es la verdad. Y él trata de vender con su aplicación en la que entra un montón de gente esa verdad. Pero que ahí también es interesante que podamos entrar a poner en tensión las verdades con cualquier medio. ¿Qué es lo que me está diciendo estos medios? Y también la fuerza de los asesores. Hay en la política los equipos asesores, los jefes de campaña y todo eso, es gente que tiene en la cabeza esta realidad de los medios, de la información, de qué es lo que tengo que posicionar, de qué no debo posicionar, y empiezan a dar toda esa narrativa. Y es gente que gana billones mensualmente, es mucha plata, porque de eso depende si gana o no. Y mire que hablábamos de pues la muerte de los profesores, de los niños, de pues la gente en común. Y pues la pregunta es, ¿y qué ha pasado con eso? ¿Qué ocurre aquí? Pero fue una realidad en Colombia durante décadas, de profesores, de músicos, de artistas, de niños. Latinoamérica con Chile. En Latinoamérica.
Pero bueno, pues ya que estamos en Colombia, y es algo que todavía se pone como en duda. Es como, Sí. ¿cuáles muertos? Ay, ¿dónde están esos muertos? Invisibles. Porque la sufren. Y además, claro, Pero nos eran ponen a jugar. guerrilleros, pero eran guerrilleros, por eso los podían Y además nos matar. ponen a jugar con las cifras, que es un juego re paila, porque es 6.000, 10.000. Ah, no, somos Pon- 40 y pucho mil. Que eso millones. es, y estamos aquí con el de historia, que eso es un problema de la historia, y es las cifras. Cuando no se es capaz de ver particularmente qué es lo que ha pasado con esa gente, claro, tenemos 6.000, son 6.000 historias, pero seguramente si nos acercamos a ver de dónde era, quién era, cómo era, eso nos va a dar otra posibilidad, porque las cifras también están manipuladas, las cifras también tienen otro sentido. Y Entonces es dependiendo interesante, quién las muestre, cambian. y no es quitarle potencia a lo de Gaza, pero es como que, ¿qué situación nos está poniendo a pasar eso como si fuera scrollear? Porque seguramente lo mismo que nos ocurrió aquí en Colombia es lo mismo que nos está pasando con Gaza. Y también para algunos tenemos a la gente que dice que son guerrilleros, que estaban haciendo yo no sé qué, bueno. Entonces que esa verdad es la que debió haber ocurrido y que debió pasar lo que pasó. Y quiero decir algo, volviendo a Chile, un poquito antes de lo que pasa en esta película, y es que son tramposos, o sea, la hegemonía nos hace trampas con sus discursos porque siempre nos han hablado de la izquierda o los revolucionarios con los golpes de Estado, que los golpes de Estado yo no sé qué, pero Pinochet llegó a la presidencia asesinando a Allende. Pero Pinochet, Y fue- Videla, Imparables, Exacto, en todas partes donde todos había son un golpe de golpes, Estado, es todos porque son la golpes de derecha Estado. llega. Entonces es como que es otra de las dudas que deberíamos ponerle a la democracia, y también cómo es posible, volviendo como a esa reflexión sobre la democracia, cómo es posible que una democracia permita que 5 familias gobiernen durante 100, 200 años. Eso es como extraño, como que esa democracia pues nos está perjudicando tal vez. Sí. Yo quisiera continuar con la discusión que creo que está muy bien en la línea que hemos tomado, porque también la película muestra el poder de la televisión, ¿no? Y hoy en día con el avance que hemos tenido en los medios de comunicación, pero todavía hay gente, sobre todo gente adulta, que ve televisión, ¿sí? Y creo que la campaña del sí se centró en decir, pues está la televisión ahí, también utilicémosla de alguna otra forma, ¿cierto? Y siento yo que esta televisión y estos medios masivos de comunicación, esos medios de comunicación han tomado decisiones políticas, muchas decisiones políticas. Muchas. Podemos decir que hoy en día hay una apertura, pero ustedes lo están diciendo, ¿no? Y es que la apertura a las redes sociales es de entretenerme y pasar, ¿sí? Realmente yo siento en el fondo que los medios masivos han cambiado, pero siguen teniendo la misma influencia. ¿Cuánto invierten las campañas políticas hoy en día en En redes sociales, claro. Sí. Cantidad de billetes. Entonces, hablemos sobre eso también. Creo que han tomado decisiones, las siguen tomando, decisiones políticas de un país o de los países fuertemente, ¿no? Yo quiero hacer ahí dos cosas. Es que si no lo digo en este momento, se me pasa a propósito Dale. de la televisión. Y es dos comentarios a lo que estaba diciendo Joaco y paso a esta idea de los medios masivos, que es una pregunta muy buena que nos propone él. Y es, ¿hasta qué punto no importa lo que se muestre en la red social? Puede ser Gaza, puede ser contenido pornográfico, así puedo decir esta palabra, no sé, bueno. Ya la dijiste. Sí, ya, sí, pues ahí pónganme Chistes. algo para que no nos quiten el video. Bueno, puede ser lo que sea, no importa, desde que ese contenido alimente el algoritmo y garantice que el usuario se quede más en la red social o en la plataforma, ¿sí? O sea, no importa, la cuestión es hoy de qué contenido alimenta más el algoritmo. Y eso, pues si el algoritmo tiene que mostrarte a ti un montón de cosas de izquierda, te monta un montón de cosas de izquierda. Si te tiene que montar discursos pro algo, te los muestra. No importa. La gracia es que te quedes más ahí, en el celular, creyendo que ahí está pasando algo. Entonces eso me parece interesante a partir de lo que decía Joaco, y es
de qué manera se construye hoy el espectro de lo visual. Y pues creo que sí hay una disputa muy fuerte sobre los algoritmos y no es menor, porque instauran una manera de ver el mundo, pero esa manera de ver el mundo es caprichosa en la medida en que es muy arbitraria. Y te va a mostrar lo que a ti te gusta. ¿Eres de izquierda? Pues te mando cosas de izquierda. A mí me pasa, yo pues que abogo por los derechos de los animales, si ustedes vieran el contenido que me sale en Instagram, que es solo de eso. ¿Sí? A la larga, ¿viendo se puede hacer algo? Sí, pues solamente viendo se puede hacer algo. Bueno, ahora miramos. Y otra cosa de lo de la IA, que es un poco hoy la otra manera en que existe uno para informarse, es... no, todo bien, chicas. ¿Y eso qué fue? Y es... Tú decías algo sobre Elon Musk que me parece muy bueno, y es un ejercicio que una vez un man ahí en Twitter propuso hacer, y es pregúntele a Grok, creo que se llama, la IA de Twitter, sobre Gaza. Era increíble cómo esta IA, que se utiliza para informarse, para construir ensayos, para construir un montón de vainas, decía que no era un genocidio, sino que habían unas yo hice el ejercicio y le pregunté que habían unas posturas que decían que eran un genocidio, pero que ciertas cifras respaldaban que no. Entonces yo dije, juepucha, entonces yo no sé en este momento cómo esté eso, pero sería interesante preguntarle a esa IA de cómo entiende lo que está pasando en Irán, cómo entiende lo que pasó en Palestina y seguramente cómo entiende ciertas elecciones políticas. ¿Por qué? Porque lo que decía Juaco no se nos puede escapar de la cabeza, quien pague y quien financie la plataforma es quien dice cuál verdad se cuenta en esa plataforma. Entonces es un ejercicio muy bonito para que lo podamos hacer en casa y nos demos cuenta de cómo dependiendo quién sea dueño del medio, nos arroja una manera distinta de entender esa pregunta que nosotros hagamos a la IA. Y sobre la televisión, creo que hoy nuestro formato es otro. No es televisivo, pero sigue moviéndose allí en lo que se movía la televisión, ¿sí? Entonces yo no creo que la televisión haya desaparecido. Yo creo que se transformó en otra cosa. Porque uno scrolleaba y uno no se daba cuenta, uno scrolleaba en la televisión. Yo le decía canalear. Yo me canaleaba a ver qué encontraba, qué me gustaba, no sé qué, pero es el mismo ejercicio, ¿sí? O sea, ha mutado a otra cosa, ¿sí? Y volvía uno a los mismos canales una y otra vez. Y uno volvía a los mismos, y no terminaba ningún contenido, bueno, en fin. Es algo parecido a lo que pasa ahí, pero claro, ahí en la televisión uno se encontraba con publicidad, y era claro que era publicidad. Hoy, en las redes sociales, es muy difícil identificar qué es publicidad y qué no es publicidad. Y ahí han intentado hacer creo cosas que hoy en día pues todo difícil. lo que publican los medios de alguna u otra forma es contenido publicitario frente a X o Y cosa, porque es claro que, yo voy un poco más en profundidad en términos, tú hablas del algoritmo, pero yo hablo es quién crea el contenido para que ese algoritmo esté pudiendo trabajar. Entonces, claro, hay unas grandes empresas, hablemoslo aquí en Colombia, que están metidas pues en informarnos, según ellos, ¿no? Pues Caracol, RCN, El Tiempo, y aquí nos podemos quedar mucho tiempo, que están creando contenido, noticias, de forma constante, que son las que después el algoritmo nos toma. Creo que ahí es importante, y voy un poco hacia lo que dice Joaquín, es empezar a identificar quién es la gran cabeza de dicho medio de comunicación. Ahí uno empieza a decir, ¿qué intereses tiene? Claro, porque política, es que ¿no? hoy en día, pues tener un medio es una herramienta impresionante, y nos hemos estado dando cuenta de que cada vez los grandes, los tesos del mundo, pues tienen un medio para difundir sus cosas y estar promoviendo allí sus vainas, ¿no? Un presidente que no queremos saber cuál, creó su propia red social, imagínense. Es correcto, es correcto. Y como desde ahí, eso es importante, porque ya no se habla de la X, sino la red social X, tal, que él es el único que publica. Yo no sé si hay alguien más inscrito en esa vaina, pero pues todo mundo referencia el medio o la red que él creó. Y creo que en ese sentido, insisto, es en términos de cómo esto empieza a repetir, claro, porque tú ves Independiente, este periódico de este otro, esta publicación de esta otra, la ves como separada, ¿no? Una de la otra, pero cuando todas empiezan a hablar de cosas muy similares, empieza ese relato, esa narrativa a volverse, pues,
pues el hegemón, ¿no? Yo he hecho el Y ahí ejercicio de es- revisar, yo no veo realmente noticieros ¿Qué? de los medios masivos de comunicación de este país, pero cuando uno lo poco que ve, uno se da Es solo cuenta superhechos. la ideología tan, o sea, ya ni siquiera es un... Ni lo maquillan, ni lo por maquillan, decirlo ya de alguna están forma. dando duro a los intereses que no son de ellos, y duro. Sí. Y en línea con eso que se viene diciendo, hay una matriz de medios. O sea, nuestros medios y muchos medios en el mundo se alimentan de los periódicos, de las noticias inglesas o estadounidenses. Una red, Entonces, sí. Y ellos son los que generan la verdad del mundo. Entonces, vamos a cubrir esta noticia, entonces nos vamos al Washington Post, nos The vamos New York al New York Times. Times, nos vamos al Times y como que, ¿y de dónde? Y claro, es como, no, es el New York Times, entonces es la autoridad sí, y es claro. la verdad. Is the Pero truth. todo eso está construido para generar unas verdades que Una narrativa de no verdad. exacto, que no alcanzamos. Afortunadamente ya los medios alternativos han crecido lo suficiente como para que podamos decir, hay un contrapeso y entonces sale algo en el Washington Post y otro dice, oiga, eso no es verdad. O sea, ¿de dónde sacaste esa información? Un podcast ¿Cómo la que lo sacaste? Entonces, eso es una cosa gigante, es muy fuerte y está ahí. Frente a la televisión, en Colombia, yo creo que la mayoría de la gente, y yo no sé si en Latinoamérica pase también, la gente se sigue informando por medio de la televisión. Los noticieros. Nosotros vivimos en una ciudad y hay acceso al internet, Sí, pero en Colombia es un lugar con Grandísimo. mucho campo, con mucha selva y ahí vive gente y ahí no llega la tecnología y ahí no llega la conexión. ¿Y ellos qué les llega? Los La medios TV, tradicionales, la TV y la radio. los medios tradicionales y la radio. Y los medios tradicionales y la radio ya sabemos ¿De lo que quiénes son? informan. Ya sabemos lo que informan. Entonces, para ellos ese acceso a la información es complicado. Que yo creo que ahí debería haber, pues afortunadamente también están los medios públicos, pero quedan como cojos. O sea, la televisión aún tiene mucha fuerza porque no estamos tan avanzados como creemos que, Sí. que lo estamos. Entonces, ahí hay una fuerza en la televisión. Sigue ocurriendo. Y Sí. en la radio. Interesante, vamos con un top y terminamos Sí. con una preguntita porque el tiempo ya es... Y no hablamos de la película. De eso se trata. Bueno, compas, La nuestra entonces... sección se va a llamar No vamos a hablar de la película, vamos a otras cosas. No hablamos. No hablemos, sí, no hablemos. Hoy Bueno. no hablamos de... Vamos a empezar los programas así. Yo traigo tres, una peli y dos series. La peli que la señalamos un poco en el episodio pasado es una película brasilera que toca todo el ejercicio de la dictadura en Brasil. Se llama Aún estoy aquí. Esa es de Walter Salles, salió en el 2024. Excelente película, insisto. Habla de un ejercicio muy familiar. Ush, es tremenda Y esa cómo se película. vive allí. Y No ganó es que premio me a acuerdo. mejor película. Creo que sí ganó el año sí, pasado, sí, sí. año pasado a mejor Sí. película internacional. Sí, uf. Aún estoy aquí. Peliculón, Buenísimo. Buenísimo. peliculón. Dictadura brasileña. Brasileña, Brasileña. sí. Y dos series, una que está estrechamente vinculada a la temática del episodio de hoy de la película, que se llama Los 80. Entonces es una familia, cómo vive durante todos los 80, que fue parte pues del auge de la dictadura de Pinochet, y pues también cuando pierde el plebiscito. Entonces muestra una familia pues común y silvestre chilena, cómo vive eso en un hogar. Bacanísima, es larguita y demás, pero es bien interesante. Es una serie del 2008. Y nos vamos hacia el lado gringo. Esta serie quizás no tiene que ver tanto con la política y con el tema, digamos, de dictaduras y comunicación y demás, pero sí del poder, de cómo se mueve el poder y cómo la gente de billete tiene el poder. Y es una serie que es Succession o Sucesión. Sucesión, Es sí. demasiado buena. Pone en tensión una misma familia, cómo se enfrenta a ella misma por poder tener este poder.
determinadas cosas. Y creo que, no recuerdo, Joaco, me ayudas, en un momento también hay un rollo con medios, ¿cierto? Si no estoy Claro, mal. porque el papá, ¿cómo es que se llama el papá? No me acuerdo cómo se llama. Sí, El duro de la empresa. ¿Logan no es? Logan tiene un sistema de medios gigante, pero además hay una conexión con la política, entonces van a buscarlo los candidatos para pedir como su bendición y que haya Sus posibilidad de... Sí, buenísima. sí. No sé si ustedes de pronto quieran mencionar algo, comentar alguna serie. Tengo algunas una pelis. que es también la hermana gemela, quizá, de esta película. No mentiras. También se está entrando. La primera se llama Sí. Que habla de toda la Ya campaña. habla sobre sí se puede ser feliz con la dictadura, no mentiras. La película se llama La noche de los lápices, del 86, Buenísima. Argentina. Sobre la dictadura argentina. Sobre la dictadura argentina, ¿no? Héctor Olivera es el director y digamos que pues habla un poco sobre esta más violencia dura, tan ¿no? grande Uy, sí, que tuvieron los muy heavy, estudiantes, muy esos heavy. estudiantes, ¿no? Ajá, Esos sí, estudiantes. También la música de esa película es interesantísima porque está Charly García y Flaquita Spinetta ahí fuertemente. Chévere. Yo quisiera recomendarles a ustedes y a los que nos ven una película muy buena que se llama... Una película no, es una serie, perdón. House of Cards, yo creo que ya la han visto algunos. Es una de las primeras series que en Netflix fue top, que la gente maratoneó, que le dio muchísimos números. Bueno, es tremenda serie. Y también, Bacana. de hecho, hace poco la pasaron por televisión pública en Colombia, en RTBC, estuvieron dando algunas temporadas de Mira, pues. House of Cards, porque me parece muy interesante la manera en que explica cómo alguien tan macabro, y vuelvo a usar esta palabra hoy, llega al poder, ¿sí? Y fue una serie que a mí me voló la cabeza y me pareció muy buena cómo hay esa relación entre medios, política, negocios, economía informal, guerra, violencia, para poder que alguien que en serio aspira únicamente con el poder y no le interesa nada la democracia, llega al poder. Y fue muy buena hasta que estuvo Kevin Spacey, tengo que decirlo con todas y sus denuncias y sus vainas ahí. Fue una serie muy buena hasta que estuvo él, ya después como que se cayó y la terminaron como de afán y no volvieron a sacar nada, pero es una serie buenísima, está en Netflix, véanla. Si no, creo que en RTBC todavía la están pasando en la noche o por Cuevana. Bueno, nos van a votar aquí por ¿Qué es eso? No, ese tipo de plataforma. se llama magia. Magia cualquier TV. cosa. Eso. Bueno, excelente. O sea, vean, no somos responsables de no somos Declaración responsables legal. de las cosas legales que hagan los Dale. que pertenecen al poroto. Va Joaco con Sí. Quiero recomendar una película que es Fahrenheit 451. Está basada en un libro, ¿no? Sí, que está basada en una novela de Ray Bradbury, que ¿Hay es una uno de versión los nueva? escritores de ciencia ficción más áspero, Ray Bradbury. Que más Ray Bradbury fue marginado en la época dorada de la ciencia ficción porque él maneja otros tintes en la ciencia ficción. No es ciencia ficción dura, Distopía. pero es muy bueno Ray Bradbury, se los recomiendo como escritor. Les recomiendo Fahrenheit 451 del 66 y es de un director que tiene una de mis películas favoritas de la vida, que es... Wim Wenders. No, es Truffaut, Ah, francés. Y su ópera prima es Los 400 golpes. Es una película que me fascina, es una película bellísima. Pero véanse en Fahrenheit 451, una distopía política de una sociedad en la que, bueno, pasan un montón de cosas, no se puede leer, no existen los libros. Los queman. Sí existen, pero Me hacen acordar de esos libros de colegio que uno lee cuando está en el colegio, Un Mundo Feliz, de Alex Huxley. No, bro. Habría que hablar de distopía en un momento. A mí me encanta mucho la distopía. qué maravilla. ¿Cuál? Creo que ¿De hay distopías? algunas películas Ah, sí, distópicas sí. o libros distópicos. Sí, Porque Fahrenheit es el único libro, a mi forma de ver, distópico que termina medianamente bien. Los demás, malísimos, todos terminan en la mala. El Bueno, otro es... Si nunca le gustan los finales de nada, Sí, weón. no. Todos los finales son malos. Toca hacer una quiero que lista de rompan con reproducción. los finales Toca tradicionales. hacer una lista de reproducción en YouTube, los peores finales según Eder, y es todos los episodios. Pues todo lo que exista. A nuestra querida audiencia, recomiéndennos películas y series que tengan que ver con esto del poder, esto de la política, lo partidario, también estamos ahí
pendientes de leerles y Sí. quizá también alguna película de los dictadores que también nos pudiera servir, ¿no? Hay El una Gran película de Dictador. Chaplin, la película de Ah, Chaplin, el El Gran Dictador, Dictador, sí. claro. Hace poco Clásico. sacaron con Joaquín Phoenix la de Napoleón, ¿no? De Napoleón. Ah, sí, sí, sí. También le dieron mucho palo, pero pues está buena igual también. Sí, sí, Y sí. el otro Bueno. libro es 1984, ¿no? De Claro, George Orwell, clásico. que pues ese también, o La rebelión en la granja. Bueno, hay varios libritos Sí, ahí como de esta sí, temática sí, sí, sí. que uno lee en Y la escuela. películas, que Es son- una ahí. cosa interesante ese Mm. libro sobre los cerdos. gustó el final? No, los cerdos. Ese final. Compañeros, pero ya que estamos hablando de quien nos ve y todo eso, por favor síganos. Estamos en TikTok, sí. estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Instagram. estamos en Instagram. En Instagram grabamos a veces historias con otras cosas chéveres. Entonces, por favor, síganos, denle like, compártanle a alguien que sepan que le gusta escuchar sobre cine. Sí, o que quiera decir, esa gente no sabe nada de cine. También, Sí, ¿Qué también. les pasa? Bueno, también. Compañeros, quiero terminar con una pregunta que tiene que ver con el momento actual que tenemos en nuestro país, con campañas políticas actuales que tenemos. ¿Existe alguna relación con la película y lo que está ocurriendo hoy en día? Sí, no. Ustedes hablaron ahorita de narrativas, que me parece que por ahí es que está ocurriendo, ¿no? Yo Sí. siento en el fondo de ahí como para empezar a dar respuesta. Por ejemplo, narrativas hoy en este momento histórico en nuestro país es que son narrativas irónicas, ya ha cambiado, ¿no? Ya los de un movimiento que antes eran los que hablaban de esperanza, están dando críticas hoy fuertes, ¿sí? Bueno, ahí, empezó por ahí. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo la ven? ¿Empiezas? Dale. En un capítulo anterior hablábamos de la necropolítica y yo creo que la propaganda en Colombia de algunos partidos y el marketing está hecho con la necropolítica, hablando de gente que desafortunadamente fue asesinada y buscando la forma de usar eso como una estrategia política y hablando abiertamente, es que es una cosa terrible, como solo la muerte de Pepito servirá si yo no sé quién gana, es como Terrible. marica, ¿qué estás Terrible. diciendo? Y es como un descaro, oye, pero además es como retranqui, como sí, esa es mi forma de pensar. Y salen Entonces- propagandas pagadas en televisión diciendo eso. Entonces es como que Y yo no- siento que esa propaganda política también saca o las mejores o las peores cosas de la gente. Y también ridiculeces, unas cosas ahí. Eso que se inventen personajes. Sí, y como objetos de irle Venians. pegando a la gente como si fueran perros, que a los perros tampoco debería pegársele con un periódico, a nadie se debería pegar con un periódico, pues es una cosa absurda, una caricatura, y qué es lo que me estás proponiendo, y yo creo que debería ser más pulido y más agudo el debate sobre cuáles son las propuestas sobre las que me Pero estás fíjate hablando. que quien lo está haciendo, que lo joden ahora porque dicen que se vive leyendo, que no es capaz de mantener un diálogo frente a X o Y persona, y también ahora lo agreden por eso, y él lo señaló desde el principio de su campaña, y es que él iba a leer porque es que sus apuestas y sus Claro. propuestas están escritas, y es desde ahí donde él empieza a partir al ejercicio, ¿no? Pero pues también ahora lo ridiculizan porque no es capaz de ponerse a alegar como los otros ahí. Sí. Yo veo frente a eso, y es que yo creo que ese es como el granito de café que sale cada año también, A final de que año. lo liberan, la música y demás. Es un tema que siempre va a estar, o sea, se cierra por un momento, vuelve y se refuerza con cíclico. otras ideas, vuelve y se cierra y demás, ¿no? Creo que en esta campaña han intentado algunos personajes como entrar a crear un performance, que creo que es lo que pues, quería señalar un poco. Unos periens. Y eso es como pues hasta divertido de alguna otra forma, ¿no? Como quererse mostrar de otra forma o bajo un animal pues tan feroz, tan fuerte que es, y quizás intentando copiar cosas que según ellos han funcionado en otras latitudes, ¿no? Pues hablamos de Argentina, él tiene un tema muy particular con el león, en fin. Sí. Ahora hay uno acá que quiere ser un tigre, Sí. y como que juegan con esas cosas que empiezan a
pues no sé, como a ridiculizar el mismo ejercicio de hacer política, creo yo, ¿no? La otra persona, pues vinculando a alguien de centro que llaman, pero en sus primeras entrevistas lo deja como en una tensión re heavy porque pues es homosexual y indica que no está en contra de la adopción o de que tengan familia estas personas con hijos y demás, entonces queda no como, o sea, que estamos jugando, Sí. ¿no? O sea, y ahí el tema de narrativa siento que entra totalmente, porque pues yo necesito narrar otra cosa, necesito verme diferente y para eso es válido traer a otras personas, así yo sepa que pues no voy a estar 100% de acuerdo con ellas, simplemente por parecer una cara quizás más amable o más cercana, ¿no? Que después desde la otra orilla pues también la están ahí, bueno, hay varias cosas en términos de eso y quiero cerrar con algo y es, no sé, hay como una visión muy grande en términos de esa derechización que nos está alejando de lo latinoamericano, más allá de hablar de los temas, sí, como de los indígenas, de los palenqueros y demás, que claramente hacen parte de toda nuestra región latinoamericana, pero cómo ser latinoamericano quizás ya no se concibe como una urbe, sino se empieza a mirar hacia Europa nuevamente, ¿no? Y hay unas ideas muy grandes de unos partidos de allá que las vemos, o bueno, ellos las ven y no las quieren transpolar, o sea, ya ni siquiera el hecho de ser latinoamericano como una persona pues trabajadora y demás, empieza a ser como un ejercicio reivindicativo, sino como lo que está por allá, súper lejos, demasiado lejos, como quieren empezar a traerlo, ¿no? Y pues ahí vemos ejemplos, claro, Milei, ahorita Cast, en El Salvador, Bukele, bueno, y ahí hay un poco de ejemplos que si nos miramos empiezan a tener, en como Ecuador que empiezan también. en Ecuador, exacto, y cómo eso empieza a instaurarse, ¿no? Y pues pensar diferente a ese hegemón grande que se está creando, porque es que es demasiado grande, empieza a ser, pues quizás ahorita podría verse así lo revolucionario o lo alejado de la norma, ¿no? Entonces, pues eso, digamos, frente a ese tema de, pues viven creando narrativas a toda hora. Y bueno, es decir, los que antes estaban hablando de esperanza porque tenían el poder y que estaban bien, ahora están peleando y están haciendo unos discursos, unas narrativas contrarias, ¿no? Interesante ver cómo se ha cambiado también el espectro. ¿Cuáles son los de la esperanza? Los que antes hablaban de la esperanza, Los que antes hablaban. La esperanza. de la alegría, porque Chile, La alegría ya viene, eso por fin. Sí, lo logramos. la alegría ya viene, Juan. Y por, Y por contrariar el aplauso. Hay unas escenas muy chéveres en esta película que son como utilizan el archivo, las imágenes de archivo, las vuelven parte de la película y la película coge esas imágenes de archivo como parte de la película. O sea, hay un juego muy interesante entre el cine documental y la misma película, que a veces uno como espectador se confunde y eso está muy bien, en entender cuál imagen es real y cuál imagen es ficcional. ¿Sí? A mí me parece muy Sí, bonito sí. la imagen de cuando por primera vez conocemos la canción del No. Y ¿Otra vez? salen no, gracias. Ah, Salen las actrices que van a interpretar a las mujeres reales que cantaron esa canción por primera vez y uno ve como ahí, bueno, Similitudes. son mujeres, bueno, y luego ponen imágenes de archivo y luego vuelven a la imagen ficcional. Bueno, eso me parece muy bien logrado en esta Perdón, película. en eso ahí creo que las que están actuando son ellas ya de mayores. Sí, son grandes, sí, eso es Entonces eso es la de lo archivo brutal. jóvenes y ellas de mayor. Y la película lo hace sin decirnos, acá va a venir imágenes reales. No, lo va botando así poco a Sí, poco. Y lo por hace eso digo re que visualmente es una peliculaza. Y eso lo pongo en la pregunta que propone él, porque creo que hoy el que mejor utilice el pasado, es decir, el archivo, la memoria y la verdad, es el que va a terminar ganando las elecciones. No importa, y con esto otra vez vuelvo a ser funable en este episodio, no importa nuestro pasado violento, lastimosamente creo que no está importando hoy, es quien use eso mejor a su favor, ¿sí? Y qué imagen de país posible se puede instaurar en ese discurso. Lastimosamente
ojalá no terminen pasando una imagen de país posible como si la izquierda realmente hubiese acabado con el país, que eso es lo que no quieres vender, como que los 50 años que llevamos en violencia, en guerra, en conflicto, fueron culpa de la izquierda que lleva apenas 4 años en el poder, que esa es una idea que se está instaurando y esa es una cosa que yo veo mucho que pasa en la gente de derecha y dice, es que no, este país hay que cambiarlo porque mire cuántos años llevamos. Y uno dice, espérese, ¿cuántos años llevamos en qué? ¿Sí? Entonces creo que se está jugando con el pasado de una manera muy visceral hoy, que creo que el que mejor logra hacer eso publicitariamente es el que va a terminar ganando las elecciones. Por eso un poco lo que decía Willow, decir, bueno, ¿y a quién yo sumo a mi campaña? Pues te funciona tener, y lo voy a decir así abiertamente, a un gay, ¿cierto? En tu campaña, porque con eso puedes ganar. Pero miren qué interesante el otro juego, el otro bando de la izquierda, y es, voy a sumar a una indígena. Entonces nos están poniendo a elegir entre un gay y una indígena. Y eso a mí me parece que es usar la historia, que es usar la diferencia, que es usar un montón de cosas para ganar una elección política. Pero ¿cuál programa realmente está atendiendo a lo que hablábamos en otro episodio? Entonces el que mejor logra aprovechar la canción, el pasado, la memoria, es el que va a terminar ganando. Yo quería decir una cosita sobre la verdad, y eso lo discutí en algún momento, no sé si fue acá o en otro lado, bueno, que nos han metido una idea de que sin verdad no hay futuro. Sí, y así se lanzó toda la Comisión de la Verdad. Chile también tuvo su Comisión de la Verdad. Bueno, Argentina. Creo que la mayoría de países latinoamericanos han trabajado el tema de la Comisión de la Verdad y la justicia transicional de manera específica, pero creo que nos han metido en la idea, tanto en la idea de la verdad, que esa idea de la verdad se volvió una cajita para meter muchas cosas, ¿sí? Entonces los de la derecha hoy dicen, no, es que vamos a contar la verdad de lo que ha hecho este gobierno, vamos a contar la verdad de no sé qué. Yo digo, pues pucha, ¿por qué juegan con esa palabra de la verdad? ¿Sí? Y no estoy diciendo que no hay una verdad, ¿no? Estoy diciendo, ojo, este país necesita reconocer, entender un poquito, en serio, lo que una de las propagandas del no en la película me pareció que es re inteligente al plantear esto, y mostraba a un policía golpeando a un manifestante, decía, y hacía pausas y ponía un círculo, él es chileno, él también seguía, él es chileno, ambos luchan por sus ideales, una cosa así, señalas. Él lucha por... Entonces eso me pareció tan bacano, y que nos dijo, oiga, es que somos iguales, ¿sí? Y el policía se viste de policía, pero igual termina siendo chileno, el manifestante se viste de manifestante y es chileno, ambos están luchando por lo que creen, ¿sí? Y él no decía, pero lo que podemos lograr es que no dejen de ser lo que son, que sigan luchando por lo que quieren luchar, pero que no necesariamente lleven eso a la muerte, ¿sí? Entonces esas escenas de propaganda, y el que pueda ver la película si no la ha visto y si es su primera vez como la mía, pueda detenerse en esas imágenes y ver cómo se están construyendo ciertos personajes, ciertas ideas, cierta narrativa en la que nos pone a pensar en, oiga, el que termina ganando, porque es el no el que gana, sí, y ya estoy contando el final de la película, es porque supo jugar con la memoria. Sí. Ese es un spoiler. Pero fue el que supo jugar con la memoria. Sí, y es bueno. Y retornó. Yo tengo una cuestión ahí con la película, que es la crítica que le tengo, y es que... Espere, ¿el final te gustó? Sí. Ok, bravo. Un final que le gusta. Bravo. Claro, la cuestión está en los 15 minutos de televisión, ¿cierto? Que pues, se creó las campañas para poder presentar esto, pero leyendo un artículo específico en estos días, habla sobre que realmente el que ganó el no fueron los grupos de base de Chile, realmente. ¿Sí? Muchos de ellos jóvenes, estudiantes, que realmente, más que estar vinculados a la campaña visual, televisiva, hicieron trabajo de base para poder también que la gente votara por el no. Entonces, siempre se ahorra a los estudiantes de la historia, porque en la independencia de Colombia se le ha dado mucha preponderancia a los criollos y al fronero Llanete y todas esas vainas, y en realidad fue
fueron los estudiantes los que lograron la independencia, que eran los que se fueron al barrio Egipto, se fueron a todos los barrios a llamar a la gente para que se movilizara a la Plaza de Bolívar. La historia más linda de eso, si la pueden buscar, es de José María Carbonell. Era un estudiante ahí, si no me equivoco, del colegio que queda ahí en la plaza, ¿cómo se llama? El que está al lado de San Bartolomé. Es del San Bartolomé, que fue el que se puso a movilizar la gente, y esa historia no se ha contado. Entonces es importante eso que dice Eder, porque al parecer siempre son otros los que mueven y otros los que se terminan llevando los créditos de eso que pasó en la historia. Sí. Lo dice Walter Benjamin. La historia la escriben los vencedores, y ahí es cuando dice como tenemos que peinar el perro a contrapelo para ver cuál es ese otro lado de la historia donde aparecen los estudiantes, que claro, que tú estás diciendo que apoyaron el ganar, o también aquí con las bases, pero casi siempre es como el héroe, es la historia del héroe o de los héroes, que además son gente pues en las independencias adineradas, de familias que siguen gobernando, muchas. Quiero decir como un par de cositas ahí, varias, que para ya ir cerrando. Suena Inti Illimani en esta película, con una canción re bonita que es Vuelvo, que la escribe Inti Illimani porque pues ellos son exiliados, ellos se tienen que ir de Chile, y cuando pueden volver escriben Vuelvo, y es una canción bonita y suenan unos segunditos re lindo. Cuando están, a propósito de eso musical también, cuando están haciendo una de las propagandas, sale el guitarrista de Los Prisioneros, Claudio Narea, creo que es que se llama, y yo me imagino que hay muchos artistas que uno no reconoce porque no es chileno. Yo lo reconocí a él porque además, pues Los Prisioneros tiene un reconocimiento latinoamericano, imagino que mundial, interesante, entonces lo reconocí. Entonces, chévere, además ellos vivieron la dictadura. Quería hacer una mención sobre las propagandas ahí de la derecha, y es hablando de la superioridad, que es una cuestión nazi. En nuestro gobierno los niños ahora son más altos y más rubios. Sí. Es como, marica, ¿qué es eso? Entonces me parecía como chistoso. O en nuestro gobierno puedes ir al pan, comprar el pan. Hay microondas. O sea, son unas vainas ahí. Y volviendo a algo que decía al inicio, de nuestro protagonista, él en la película hace 3 propagandas. Vemos que hace 3 propagandas. Una con la que inicia, otra la del no, y otra la del final, que es la de las chicas, que es un programa. Bueno, sí. Y siempre dice, cuando está haciendo como la presentación de eso, Chile hoy piensa en un futuro. Sí, Chile hoy piensa en un futuro. Entonces siempre utiliza eso, y siempre funciona para las 3 propagandas que está haciendo. Yo no me acuerdo cuál está haciendo al inicio. De una bebida. Una bebida de Free se llama. Entonces, Free. Y dice eso, Chile hoy piensa en su futuro. Y después en el no, Chile hoy piensa en su futuro. Y después con eso de las chicas, Chile hoy piensa en su futuro. Y él al final sale de ahí, como volviendo a eso que decía al inicio, como de, a él como que lo de la política no le importa, así tenga sus padres comunistas, así haya vuelto del exilio. A lo que le importa es ganar una campaña. Ser publicista y ser el mejor publicista, y como que entonces, como volviendo a esa idea de que pues lo importante ahí para nuestro protagonista es la publicidad. Chévere. Somos Super 8 Podcast. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Síganos en todas las redes sociales. Estamos publicando contenido muy seguido, entonces síganos. A veces. A veces me no lo esperé, agradecerle igual a Quiverne Radio por abrirnos nuevamente las puertas de su estudio. Sí. Hemos estado ahí explorando varios sitios, vamos a mantenernos en eso. Y en serio, compartan, eso nos ayuda mucho. Denle su like, no le cuesta absolutamente nada, solo un poquito de fuerza en su dedo índice, y pues todo bien. Gracias, muchachos. Estuvo bueno. Muchas gracias. Yo no protesto por Migo, porque soy muy poca cosa. Otra vez. El primero 3, 2, 1.
No, pero qué.